Entonces, para qué nos va a servir este teorema fundamental del cálculo? Para encontrar integrales, ¿sí? Habíamos trabajado ya dos formas de calcular una integral. Entonces, este teorema fundamental del cálculo nos va a dar una opción más para calcular una integral. La primera forma que habíamos encontrado de calcular una integral era tomando el límite de una suma de Riemann. La segunda forma pues fue usando la interpretación geométrica de la integral, que era básicamente reconocer figuras geométricas como el área bajo la curva, y esto solo funcionaba para casos muy sencillos. Y la tercera opción va a ser usando el teorema fundamental del cálculo para encontrar las integrales. Ok, ahorita vamos a ver cómo. Vamos a hacer un ejemplo adicional de cómo se usa este teorema fundamental del cálculo. Por ejemplo, si yo les doy una integral de a x de una función muy sencilla, digamos e a la u de u, y yo me pregunto ¿cuál es esta f de x? Yo sé, según el teorema fundamental del cálculo, que si derivo esta función, que va a ser la primitiva, me va a regresar el integrando, es decir, e a la x. ¿Qué función conocen ustedes que cuando la deriven les regresa e a la x? ¿Quién me puede decir? ¿No? ¿Nadie? Si derivo e a la x, ¿esto qué me va a dar? Pues e a la x, ¿verdad? Entonces esta función que estoy buscando es e a la x. Entonces se trata de usar el teorema fundamental del cálculo de esta forma. Es decir, escriben el integrando, que tenemos aquí esta función, que es e a la x, y tratamos de pensar, de buscar cuál va a ser esta función primitiva, tal que cuando yo la derive, me regrese esta función de acá. En este caso, pues es una función muy sencilla, ¿no? E a la x nada más. Y ya. ¿Cuál sería la función primitiva? F de x de la función seno de x. Recuerden que f, la función primitiva, debe ser tal que cuando la deriven les regrese el seno de x. Entonces, ¿qué función es esta, la f mayúscula? ¿Qué función recuerdan ustedes que cuando se deriva les regresa el seno de x? El coseno, vamos a ver, la derivada de coseno de x con respecto a x, que es menos seno. Quiere decir entonces que menos la derivada de coseno de x es igual a seno. Entonces la función f es menos coseno de x, ¿verdad? Casi le atinan, nada más había un signo de diferencia. Ustedes lo pueden comprobar. Si ustedes derivan menos coseno de x menos coseno de x, pues les va a dar menos la derivada de coseno de x, que es igual a menos la derivada de coseno es menos seno de x, y esto finalmente pues es seno de x. Pero la parte importante es que pudieron reconocer que la primitiva de esta función seno de x pues estaba relacionada de alguna forma con el coseno, ¿verdad? Porque cuando derivan el coseno les da una expresión relacionada con el seno.
El único asunto es ver con mucho cuidado la derivada de esta función. Aquí lo único que les estuvo fallando fue el signo. ¿Okay? Entonces ya encontramos la primitiva de esta función. Es una de todas las posibles primitivas, es esta función menos coseno de x, y tiene la cualidad de que cuando la derivan van a obtener el seno de x, que es la función original. Vamos a ver ahora otro ejemplo. Si les doy en lugar del seno, les doy ahora coseno. Si f de x es coseno de x, ¿cuál va a ser su primitiva? Menos seno de x. Vamos a ver, recuerden que la derivada de f de la primitiva me va a dar la función f minúscula. Entonces estamos buscando una función f mayúscula tal que su derivada sea coseno de x. La derivada de seno de x, ¿qué es? Pues coseno de x, ¿verdad? Aquí sí no hay un signo. Entonces este seno de x es la primitiva del coseno. Si notan la diferencia, en una había un signo menos, en esta no. Y todo viene de esto de aquí, de la derivada. La derivada de seno de x es coseno. La derivada del coseno es menos seno de x. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, con los signos.